Hola y bienvenidos a Leading Cells, el único podcast de entrevistas donde hablamos sobre los desafíos y experiencias de dos de las disciplinas más críticas en los negocios de hoy, el liderazgo y las ventas. Nuestro podcast reúne a expertos de la industria, líderes de opinión y autores, quienes comparten ideas, estrategias e historias reales para inspirar y educar a nuestra audiencia en el arte, la ciencia y la dinámica entre el liderazgo y las ventas. Y ahora, con ustedes, su anfitrión, George Galás Sr. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Leading Sales, el podcast donde exploramos el arte y la ciencia del liderazgo, las ventas y la mentalidad detrás del éxito significativo. En el episodio de hoy, vamos a disfrutar de una conversación divertida e inspiradora con Michael Atkinson, un destacado ejecutivo con décadas de experiencia en roles de liderazgo que van desde la responsabilidad total de P&L hasta supervisar organizaciones globales de ventas y liderar equipos de trabajo a través del crecimiento, la transformación y la complejidad. Lo que hace a Mike especialmente interesante no es solo lo que ha liderado, sino cómo lo ha hecho, operando en la intersección misma entre liderazgo, ejecución comercial y cultura. La conversación de hoy se centrará en esas dos prácticas fundamentales: cómo los líderes se desarrollan a sí mismos y a los demás, y cómo las organizaciones de ventas realmente funcionan cuando la estrategia se encuentra con la realidad. Bienvenido al programa, Mike. Gracias, George. Feliz de estar aquí y es un placer verte de nuevo. El placer es mío también. Entonces, Michael, empecemos desde el principio. Presentemos a nuestros oyentes quién es Mike Atkinson. Cuéntanos sobre tus inicios. ¿De dónde vienes? Where do you come from? Gracias, George. Una carrera larga y ecléctica. Yo la divido en dos mitades. Pasé la primera mitad de mi carrera en el entorno construido, en el entorno físico, literalmente empezando en obras de construcción, supervisando instaladores sindicalizados de tuberías en uno de mis primeros trabajos, un trabajo fascinante. Y luego, en la segunda mitad de mi carrera, trabajando en el espacio tecnológico y más en el entorno virtual, creando, dirigiendo y vendiendo software, primero a ese entorno construido a través de un sistema de estimación e ingeniería, y luego, como sabes, más adelante en la industria eléctrica con sistemas de operación en tiempo real, y después expandiéndome otra vez un poco hacia ese entorno construido con algunos de los componentes también requeridos por la industria eléctrica. Muy bien, entonces, naciste y creciste en los Estados Unidos. ¿En qué parte del país naciste? Nací en Colorado y me crié entre Estados Unidos e Inglaterra. Pasé 4 años de niño en Inglaterra. Uno de mis secretos es que solía tener lo que considero el acento perfecto de colegial inglés cuando tenía 8 años. Cuando regresé a Estados Unidos, quise perderlo porque, como ya tenía una pelota de rugby y un bate de cricket, los niños del vecindario se burlaban de mí diciéndome que yo no era estadounidense. Avanzando hasta la secundaria, ese acento habría cubierto muchas fallas de mi personalidad. Pero sí, me crié en la costa este y ya sabes, en Inglaterra, como dije, y luego he trabajado y estudiado arriba y abajo por toda la costa este. Tuve hijos en 3 estados diferentes y hasta este momento he vivido y trabajado en 11 estados diferentes en total. Y actualmente les hablo desde mi lugar favorito en Estados Unidos, el noroeste del Pacífico, en un suburbio de Seattle. Seattle, bella ciudad. Bueno, más adelante nos dirás por qué te gusta tanto esa ciudad, pero también entiendo, Michael, que actualmente estás retirado o jubilado. Cuéntanos un poco sobre esta transición. ¿Cuándo te retiraste? ¿Qué tan difícil fue para ti tomar esa decisión? ¿Y cómo va todo hasta ahora? Sí, ya sabes, no me gusta usar esa palabra con R, pero como prefiero decir, me aparté del trabajo corporativo y lo hice básicamente a finales de agosto de 2025. La transición ha sido relativamente fácil y podrías preguntarle a mi esposa y tal vez ella diría que eso es mentira.
Pero ya sabes, yo nunca estuve totalmente envuelto en lo que hacía y mi trabajo nunca definió quién yo era como persona. Lo que sí extraño es la interacción con la gente. Y hubo personas fenomenales con las que pude trabajar. Y extraño la dinámica individual y esa dinámica de grupo. Pero también como que he caído en algo más en lo que he estado entretenido y trabajando últimamente, y tal vez por eso no uso la palabra retiro, pero esencialmente es tomar un hobby mío y muy posiblemente convertirlo en un negocio muy pequeño. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso, sin lugar a dudas. Usar la palabra retiro o la palabra con R, como tú dices, es muy difícil emocionalmente porque tú, al igual que yo, eres una persona muy activa. Si alguien me preguntara, ¿puedes definir a Mike? Yo diría que Mike es afable, muy profesional, muy divertido y alguien con muchos gustos personales. Siempre estás disfrutando muchos aspectos de tu vida personal y tu vida nunca fue solo acerca del trabajo. Pusiste a la gente primero muchas veces, pusiste tu vida personal al frente de tu día a día e hiciste que fuera divertido para todos. Y creo que dice muchísimo sobre quién eres. Y también explica por qué te niegas a usar la palabra con R, ¿verdad? Sí, y nunca sabes qué va a pasar en el futuro, pero sí, usaste un término al comenzar esta conversación hablando del éxito significativo. Y creo que el éxito significativo para mí es, ya sabes, donde tanto la persona como un negocio y un equipo pueden tener éxito juntos y puede verse un poco diferente para cada uno. Pero he tenido la suerte de poder dejar mi huella, mi personalidad en las organizaciones. Para mí eso es significativo y me ha permitido tener un éxito profesional que se alinea muy bien con mi personalidad. Y también pasaste una cantidad considerable de tiempo dirigiendo proyectos en empresas de tecnología y luego también dirigiste ventas. Entonces, entiendes muy bien la disciplina de ventas y los desafíos de esa práctica, ¿verdad? Y luego, obviamente, pasaste de ser gerente a ser líder. ¿Puedes decirle a la audiencia cuáles son tus pensamientos cuando se trata de explicar esa diferencia en particular? Digo, entre ser un gerente y convertirse en un líder, y los desafíos que esto representa. Creo que la diferencia es profunda y poco entendida, y no estoy diciendo que pueda articularla o entenderla completamente, pero ser gerente es mucho más transaccional, creo yo, que ser líder. Como gerente, eres responsable de personas. Como líder, también eres responsable de personas, pero como líder, también eres responsable, verdaderamente responsable de la cultura. Creo que como gerente tal vez la diferencia es que la cultura te la entregan y tú la aplicas. Como líder, tú estás redefiniendo la cultura con todo lo que haces, lo sepas o no. Y la clave es entender que quizá estés haciendo cosas que no sabes. Tal vez estés estableciendo una cultura que no conoces, no entiendes, no pretendes. Y para mí, esa es la diferencia. Y yo siempre sí dudo en llamarme líder, pero siempre me he inclinado mucho más hacia el liderazgo que hacia la gerencia, simplemente porque creo que eso trae los aspectos más divertidos. Y cuando estás gestionando a alguien, es fácil gestionarlo de una manera que sea buena para ti, buena para la empresa. Cuando lideras personas, tienes que liderarlas de una manera que sea buena para ellas, buena para la empresa y buena para ti, en ese orden. Me gusta cómo lo planteas porque básicamente dijiste algo muy interesante. Estás afectando la cultura, quieras o no, y lo sepas o no. Y entonces, cuando más consciente seas del hecho de que como líder estás afectando la cultura, mejor será el resultado, ¿verdad?
Ahora, estaba hablando con Shannon Cassidy hace algunos episodios y ella lo puso de esta manera. Dijo, los verdaderos líderes deberían enfocarse en cuidar del entorno y no enfocarse tanto en la tarea. Y usó esta hermosa analogía de la pecera. El líder debería estar cuidando el agua, asegurándose de que el agua esté perfectamente equilibrada para que los peces puedan prosperar. Y tú lo dijiste en términos un poco diferentes, asegurándote de que te preocupas por las personas, número uno, de que tengan éxito, de que están cuidadas, y luego por el negocio, y al final por ti mismo. And then the business, and then yourself. Me gusta Shannon, he leído algunos de sus libros, estoy algo familiarizado con ella. Sí, lo sé, ambos conocemos a Shannon, una gran amiga nuestra. Entonces, ¿cómo evolucionó y cambió tu comprensión del liderazgo a medida que avanzabas en tu carrera? Tuviste tu primera oportunidad de mojarte los pies, por decirlo de alguna manera, gestionando personas y gestionando equipos y asumiendo cierta responsabilidad de P&L o Profit and Loss, quizá a nivel de proyecto primero y luego más tarde a nivel de negocio. Estoy seguro de que ibas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo cambió tu comprensión del liderazgo a medida que crecías en tu carrera? It definitely evolved. Definitivamente evolucionó. He tenido varios momentos en mi carrera en los que las cosas cambiaron para mí. En mi percepción, en mi entendimiento cambió. Tuve una epifanía. Mencioné antes a los instaladores sindicalizados de tuberías. Mi primer trabajo sigue siendo uno de mis 3 trabajos favoritos de toda la vida. Cuando llegué, nosotros como empresa estábamos gestionando la modernización y ampliación en una cervecería en Nueva Jersey. Y fue fascinante, pero mediante prácticas normales logramos llevar a nuestro subcontratista más grande a la quiebra. Había firmado un contrato que no entendía. Nosotros lo obligamos a cumplirlo de formas que tampoco entendíamos. Se fue a la quiebra y de repente teníamos un gran trabajo que necesitábamos ejecutar nosotros mismos. Y el ingeniero de campo como yo, que había estado corriendo de un lado a otro mirando planos y diciendo, esto podría encajar, esto podría no encajar, entra a su oficina, cambia algunas cosas, le manda papeles a alguien y entonces eso sucede. Eso cambió y pasó a ser que yo tenía una cuadrilla de instaladores de tuberías con la que tenía que moverme y determinar qué tenía que cambiar, averiguar cómo cambiarlo y luego el punto que no me di cuenta que iba a ser difícil lograr que lo hicieran por mí. Y fue ahí donde me di cuenta de que todo el conocimiento del mundo, y yo era un ingeniero recién salido, me sentía muy bien con lo que sabía. Pensaba que lo sabía todo, todos los ingenieros lo hacen. Sales y de repente te das cuenta de que no importa lo que sabes, porque la gente en campo que está ajustando, soldando y colgando, si no lo hacen, si no quieren hacerlo, si no quieren hacerlo bien, no tienes nada. Y fue interesante porque también fue la primera vez que estuve en un entorno donde no había ninguna ilusión de que me tuvieran algún respeto al entrar. Yo era un ingeniero recién salido, carne fresca, ya habían visto a tipos como yo antes y me estaban poniendo a prueba y examinándome. Creo que aprobé, pero fue interesante porque fue esa primera transición hacia, ¿sabes qué? Este mundo no va a girar en torno a mí. No necesariamente voy a poder hacer yo personal e individualmente las cosas que van a crear el éxito. Tengo que hacerlo con otras personas y tengo que hacerlo con otras personas que no necesariamente piensan como yo, vienen de un trasfondo muy diferente al mío. ¿Y cómo te relacionas con ellas? ¿Cómo logras que ellas se relacionen contigo? Y ese fue el comienzo de un largo camino hacia la autenticidad, ¿verdad? ¿Cómo te muestras tú mismo? Porque la gente responde bien a eso.
Sí, básicamente todo lo que acabas de decir, creo que una vez lo leí definido por un autor como el liderazgo es el arte de lograr que las cosas se hagan a través de otros. Y puede sonar simple, pero al describir tu experiencia al inicio de tu carrera, básicamente nos haces pensar a todos en el verdadero reto y la dificultad de lograr cosas a través de otras personas. No es tan fácil como inspirar a la gente a actuar, a moverse, y la gente puede hacer el trabajo, puede hacerlo con distintas actitudes, ¿verdad? Pueden hacerlo con alegría, pueden hacerlo felizmente o pueden hacerlo con los sentimientos opuestos, ya sabes. Y no hay nada peor que un colaborador que odie su trabajo. Tú quieres a un colaborador que se levante por la mañana feliz por lo que está por venir cada día. Y esa es la verdadera inspiración. Ese es el sacrificio que nosotros, como líderes, tenemos que hacer al ponernos en el asiento trasero y poner a la gente en el asiento delantero y hacerles sentir que son la persona más importante de la organización, del equipo o del negocio, porque realmente lo son, ¿verdad? Ahora ya no se trata de nosotros y ese es un chip que hay que cambiar en nuestra cabeza. No se trata de nosotros, se trata de ellos. Como dijo Shannon, cuidemos el entorno y los peces prosperarán. Interesante, ¿verdad? Gracias por eso, Mike. Hablemos un poco de ventas. Y ya sabes, todo el mundo usa ese mismo término o frase de que todos estamos en ventas, ¿no? Las ventas son responsabilidad de todos, pero muy pocas personas realmente entienden el concepto. Y tenemos que volver atrás y recordar que comprar es, en esencia, un proceso emocional, lo que conocemos como el cerebro reptiliano. Y porque es un comportamiento emocional, también tenemos que darnos cuenta de que los compradores, los clientes, nosotros mismos, cuando compramos algo, todos, los seres humanos, en el nivel más básico, ¿no? Todos tomamos decisiones de compra por una de las siguientes dos razones. O porque el dolor es tan grande que tenemos que comprar, o porque el placer es tan bueno que queremos comprar. Y esas son las dos únicas razones por las cuales los seres humanos compramos. Y si lo piensan bien, y le estoy hablando aquí a mi audiencia, ¿no? Si lo piensan profundamente, y pueden escuchar mucho más sobre esto en mi episodio con Michael Vickers, la gente toma decisiones de compra por una de esas dos razones. El dolor es tan grande que no tienen otra opción más que comprar, o el placer es tan bueno que quieren o desean comprar. Y de eso es de lo que estabas hablando, de que es responsabilidad de todos. Entonces, nuestro trabajo es hacer que esa relación cliente-proveedor sea buena en todo momento, sin importar cuál sea tu rol, cuál sea tu función o a qué hora del día estés interactuando con el cliente. Puede ser a nivel personal, en una función pública o puede ser en una reunión, pero tu rol como empleado de la organización es hacer que esa relación sea memorable. Tiene que ser positiva. Tienes que caer bien y tienes que recordar que cada palabra que dices va a tener un impacto en ese aspecto emocional en la mente del comprado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Absolutamente. Y sí, estoy de acuerdo. La gente compra por dolor, la gente compra por placer, pero siempre comprará de la manera que más le sirva a ella, siempre. Y sé que en uno de tus episodios anteriores hablaste, no sé si fue con Michael Vickers, del ejemplo de beta versus VHS. En aquellos años, ya sabes, nosotros los viejos, yo ciertamente como persona mayor, tenemos que dejar de hablar de esas cosas. Hay gente que no sabe lo que son las cintas de video, pero otra vez no fue la tecnología superior la que ganó, hicieron que todo alrededor de esa tecnología fuera más fácil y eso fue lo que ganó. Y creo que vender es lo mismo porque ya sabes, como gerente de proyecto, como ingeniero de diseño, cualquier cosa que hagas para que la experiencia que tiene el cliente sea un poco mejor te da una oportunidad de, oye, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algunas cosas nuevas, podemos hacerlo como una orden de cambio. En lugar de, ya sabes, vamos a hacer esto nuevo y lo vamos a sacar a licitación y nos encantaría que licitaras con nosotros. Así que sí, definitivamente es un arte, son habilidades blandas, no habilidades duras, pero es crítico.
Sí, y cuanto más complejo es el entorno, más complejo es el producto o la solución, y más complejo es el proceso de compra, más compleja es la transacción, más difícil se vuelve influir en esas almas, en esos corazones, influir en ese disparador emocional, como yo le llamo. Se vuelve más difícil. Cuando estás vendiendo, no sé, cualquier producto, un teléfono, un laptop, un par de zapatos, lo que sea, solo tienes una pequeña ventana de oportunidad, un pequeño momento, solo 10 minutos para convertirte en el proveedor preferido de ese artículo. Pero cuando estás en un proceso de compra de varios meses, quizá incluso de años, tienes mucho más tiempo. Pero al mismo tiempo, el proceso de toma de decisiones es mucho, mucho más complejo. Este es un tema realmente fascinante para mí. Bien, hablemos de desempeño ahora, Mike. Entonces, hablamos de las personas y de cómo los líderes deberían cuidar de quienes están a su cargo. ¿Cómo dirías que pasaste por eso y qué lecciones aprendiste cuando tuviste que lidiar con métricas que no iban en la dirección correcta? Ya fuera en ventas o en ejecución, donde aunque el equipo era cohesionado, sentías que tenías a las personas correctas en el lugar correcto, pero los números no se dirigían en la dirección deseada. ¿Cómo lidiabas con eso en tu carrera? Sabes, eso siempre es difícil. Yo vengo de la escuela de pensamiento de que lo sientes antes de verlo. Así que ves el progreso hacia lo que los números van a llegar a ser antes de ver el número real. Así que estás haciendo las cosas correctas antes de ver los números. No estás haciendo las cosas correctas porque los números ya existan, lo cual hace que sea, ya sabes, un poco más desafiante. Primero, asegurarte de que estás haciendo lo correcto, pero dos, explicar a una organización grande por qué están ocurriendo las cosas correctas y por qué estás en el camino hacia que los números se cumplan, ya sabes, que las métricas sean correctas. Creo que hablé de ello al principio. Yo siempre quise liderar una organización que fuera replicable, que fuera sostenible y, como tal, hay cosas que puedes hacer en el corto plazo que van a inflar los números y elevar las métricas y hacer feliz a mucha gente que no entiende las cosas en profundidad. Bien, alcanzamos un número. Esto es lo que estamos buscando porque al final del día así es como nos miden, pero creo que dirigir una organización equilibrando una parte de eso con ¿estamos haciendo las cosas correctas para alcanzar ese número? Porque si no estás haciendo las cosas correctas y alcanzas el número, hay una probabilidad muy alta de que no alcances el número el próximo año. Si estás haciendo las cosas correctas, hay una probabilidad muy alta de que sí llegues a ese número el próximo año y el siguiente y el siguiente. Porque la clave es hacer las cosas correctas, hacerlas de la manera correcta, crear un entorno donde la gente quiera tener éxito y tenga una oportunidad de tener éxito y pueda ver que el negocio la está apoyando. Y a la inversa, ellos entonces apoyan al negocio. Por eso hace un rato hablé de cuidar de las personas, cuidar el negocio y al final del día eso cuida de ti. Y de nuevo, sí creo que ese orden es importante. Pero sí, los momentos más difíciles son cuando no estás alcanzando los números y piensas que estás haciendo las cosas correctas para llegar a esos números. Porque entonces tienes que hacer mucha venta interna. Oigan, tenemos que mantener el rumbo, hablando con tu gerencia y con las juntas directivas por encima de ti. Cuando no estás haciendo las cosas correctas y no estás alcanzando los números, es fácil. Empiezas a cambiar cosas. Y tú conoces mi filosofía sobre el cambio. La mayoría de los cambios deberían ocurrir lo más rápido posible. Hay momentos clave en los que necesitas entender que tienes que hacerlo bien. Necesitas hacer un cambio y hacerlo bien. Hay muchas cosas que simplemente puedes cambiar y luego cambiar otra vez si lo necesitas. Porque al final del día simplemente no son tan críticas, ya sabes, y siempre he hablado de que hay un puñado de veces al año en que hay algo verdaderamente crítico que necesitas asegurarte de cambiar correctamente. Así que cuando no estás haciendo las cosas correctas y puedes sentirlo y no estás alcanzando los números, es un entorno mucho más fácil que cuando estás haciendo las cosas correctas en esa fase de transición. Ya tenemos las cosas bien configuradas, ahora solo necesitamos construir ese
impulso. Necesitamos llegar a ese número porque, ya sabes, el presupuesto es arbitrario, pero al final del año fiscal, sea diciembre, marzo, octubre o septiembre, en el caso del gobierno, ese es el punto. Fuimos exitosos y mirar todo ese año puede no ser indicativo de dónde estás en esos últimos 2 meses del año fiscal y de dónde vas a estar entrando en el siguiente año fiscal, y poder entender dónde estás, poder vender dónde estás y poder darle a una corporación grande la confianza de que sabes que vas por el camino correcto y de que vas a lograr el éxito es algo difícil de hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Es algo difícil de hacer porque los negocios, por definición, no son pacientes. Están en el negocio de ganar dinero. Y es bastante difícil tener paciencia cuando tienes que entregar valor a los accionistas. Y ese valor tiene que percibirse en todo momento o al menos en la mayoría del tiempo. Pero desafortunadamente, al implementar estrategia, hay un enfoque de prueba y error en muchas de las cosas que hacemos. Y hay cosas que funcionan de la manera en que tú lo describías y a veces las cosas no funcionan. Pero si estás dando los pasos correctos y si estás haciendo las cosas correctas y si realmente estás comprometido con la estrategia, las cosas deberían empezar a funcionar. Y sí, nos estamos enfocando en ventas, pero no olvidemos los otros aspectos del negocio, ¿verdad? La ejecución, el servicio, la entrega, sea lo que sea. Estás entregando un producto o un proyecto o un servicio a un cliente. Estás cumpliendo todos los KPIs. Estás entregando tu producto o tu servicio a tiempo, con calidad, con satisfacción del cliente y con rentabilidad para que el negocio prospere, ¿verdad? Una ecuación bastante difícil de mantener. No sé qué piensas, pero para mí un cliente feliz siempre prevalecerá por encima de cualquier dificultad. Si tenemos dificultades para cumplir nuestros KPIs internos y luego terminamos con un cliente infeliz o insatisfecho, esa es la peor situación, ¿verdad? Siempre puedes reparar tu desempeño si tienes a un cliente leal, comprometido. Siempre puedes volver y siempre puedes recuperarte. Pero un cliente que está listo para dejar esta relación, un cliente que está listo para divorciarse de esta relación, ese no es un buen punto, ¿verdad? ¿Estuviste expuesto en tu carrera a situaciones así donde sabías que estabas haciendo lo correcto y luego viste cómo la disciplina trajo los KPIs, cómo los números realmente llegaron, o mantuviste feliz al cliente y al final lograste entregar el proyecto y hacer felices a todos? Sí, la manera en que siempre se lo he dicho a mis equipos es, ya sabes, no podemos hacer que nuestros problemas sean los problemas de nuestros clientes. Y uno de nuestros problemas es, o podría ser, oye, estamos perdiendo dinero en este proyecto, pero lo vamos a completar. Y podemos completarlo con un cliente feliz que probablemente trabajará con nosotros y nos dará más trabajo, o podemos completarlo con un cliente infeliz que está, ya sabes, en contra de nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Y estar en contra de nosotros, superar ese tipo de resistencia, también termina costando dinero. Así que sí, he estado en una posición así y varias veces asumí, ya sabes, un rol nuevo a mitad de mi carrera, y de repente un proyecto que se había vendido justo antes de que yo llegara, descubrimos que íbamos a perder $4 millones en él y el proyecto no era tan grande. Y recuerdo enterarme de eso y pensar, Dios mío, porque era uno de los proyectos que me entusiasmaban, que acababan de firmar y que iba a ayudarnos en este giro que queríamos poner en marcha. Y de repente teníamos un gran problema y tuvimos que resolver ese problema de un par de maneras diferentes, incluyendo esa dirección interna hacia arriba, que es, sabes que no deberíamos demandar al cliente, por ejemplo, porque francamente nosotros estábamos equivocados en esa instancia en particular, ya sabes, y no deberíamos tratar de entregar al cliente lo más barato posible porque ellos lo iban a ver, lo iban a reconocer e iban a empezar a exigirnos el contrato de formas que, ya sabes, quizá no tendrían sentido para nadie. Así que tuve que tener una conversación interna sobre eso. Tuve que también tomar esa situación y destilarla hasta cómo llegamos aquí para poder cambiar rápidamente las cosas en el resto de la organización con todos los otros 50 proyectos que estamos a punto de iniciar o que ya están en marcha para no replicar este problema de una forma muchísimo más grande. Y luego, por último,
¿Cómo me siento con el cliente y le explico? Escucha, tenemos un problema aquí y no quiero que nuestro problema se convierta en tu problema y voy a necesitar algo de ayuda. Sí, creo que estás dando en algo muy importante ahí, Mike. Y gracias por compartir esa historia con nosotros. Los que trabajamos del lado del proveedor de la ecuación tenemos, o tendemos, mejor dicho, a olvidar cómo se sienten los clientes y cómo los miden en sus propios trabajos, ¿verdad? Pensamos que somos los únicos a quienes miden. Nosotros, el fabricante o el proveedor, quiero decir, pero luego a los clientes también los miden internamente. Y en muchos casos, cuando estamos tratando con tomadores de decisiones, ellos siempre están en la línea. Su cuello está en la línea por las decisiones que tomaron o al menos por las decisiones que antes influenciaron. Y todos los días van a trabajar con la misma misión de demostrarle a su empresa que su decisión fue la correcta, que el proveedor que seleccionaron o al menos por el que votaron fue el proveedor correcto. Y es nuestro trabajo como proveedores apoyarlos y ayudarlos a tener éxito en ese esfuerzo para que al final del ejercicio salgan airosos. Y por eso es tan importante para los equipos de entrega, ya sea ingeniería o cualquier producto o proyecto o servicio que estés entregando, entender el éxito de la manera en que el cliente define el éxito. El problema es que tendemos siempre a definir el éxito de la manera en que nuestras empresas definen el éxito. Rentable, a tiempo, dentro del presupuesto, cierto. Esa es una cara de la moneda, una cara de la ecuación. La otra cara de la moneda es cómo definen los clientes el éxito. Y es muy simple. Ahora, hablemos de coaching. Estoy seguro de que has tenido muchas oportunidades en tu carrera de estar rodeado de personas que te enseñaron algo, que te orientaron. Y estoy seguro de que les estás agradecido de la misma manera que muchos de nosotros estamos agradecidos de ti por lo que has hecho por nosotros. ¿Cómo ayudarías? Y cobra un significado más importante cuando lo ponemos en la perspectiva de lo que hablamos antes aquí. Cuidamos a las personas, cuidamos el entorno para que las personas puedan prosperar. Una manera de cuidar a nuestros colaboradores es hacerles coaching, ayudarlos a crecer del punto A al punto B, ayudarlos a definir sus metas con sus carreras, por ejemplo. ¿Qué es lo que quieres ser de aquí a 5 o 10 años? ¿Hay alguna manera en que pueda ayudarte a llegar allí? ¿Puedo compartir mis experiencias contigo para ayudarte en el camino? Mike, ¿puedes contarle a la audiencia un poco sobre tu experiencia haciendo coaching a otros? Sí, creo que el coaching es una de esas cosas que ocurre incluso cuando no sabes qué está ocurriendo. Es un poco como la cultura. Aprendí cosas tremendas de personas al inicio de mi carrera que dirían, nunca hablé con él. ¿Cómo pudo haber aprendido algo de mí? Y no necesariamente estoy diciendo que fueran cosas buenas las que yo aprendí. Pero como líder, estás enseñando y haciendo coaching con todo lo que haces. Cada interacción que tienes, si estás liderando una organización, cada interacción que tienes con cualquier persona en esa organización es una oportunidad para brindar un poco de coaching sin que siquiera lo sepan, porque dar el ejemplo correcto es coaching, responder de la manera correcta es coaching, mostrar que te importa una persona, un equipo es coaching. Oye, Mike, tomemos un descanso del núcleo de la conversación por ahora y hablemos un poco de ti. Todos tenemos hobbies y pasiones fuera del trabajo. Cuéntanos sobre tu relación con la música. Háblanos primero de eso. ¿Es la música una de tus pasiones? Sí, me gusta la música porque es un lenguaje universal. Es mucho más no estructurada. La vida corporativa, muy estructurada. La música no estructurada. Pero envía mensajes, ayuda a construir cultura y sacude a la gente de una manera, cuando empieza a escucharla de una manera diferente a la que atraviesan en su día a día. Mi relación con la música y el hecho de llevarla un poco más al lugar de trabajo empezó en una clase de desarrollo de liderazgo en la que yo estaba. Era una sesión sobre cómo liderar una lluvia de ideas y para mí la música iba por la misma línea y siempre traté de, ya sabes, primero es entretenido, me gusta plantear que un lugar de trabajo debería ser entretenido. Pasas demasiado tiempo en él para que no lo sea.
pero también era una forma de, ya sabes, llegamos a una reunión con todo el dolor y el peso de la organización y la angustia de lo que estamos atravesando a diario. Y llegamos a una reunión de equipo y cargamos con ese peso y, ya sabes, presentar y comenzar una reunión con música y un pequeñísimo mensaje era simplemente una manera de hacer que la gente pensara un poco diferente, como que te sacudes, te relajas. Y ahora las conversaciones que tienes después de eso, ya sabes, se vuelven más reales. Y honestamente, usarla en la reunión de equipo de una forma que, de algún modo, sacudiera la manera de pensar de tu gente y te sacara de la caja en la que nosotros te habíamos puesto o en la que tú te habías puesto, era simplemente una manera de hacerlo. Y honestamente, pensar en eso y la investigación fue divertido para mí. Y es importante para mí divertirme dentro de una organización. Entonces, ¿qué otras pasiones tienes? ¿Qué más le apasiona a Mike? ¿Qué te mantiene ocupado en estos días? Bueno, una de las cosas que amo del noroeste del Pacífico es que arrastré a la familia hasta aquí hace ya casi 20 años, en 2006, con unos niños mucho más pequeños. Esos 3 niños, que ahora ya son totalmente adultos y profesionales, están en esta área, así que es una de las cosas que amo de este lugar. A ellos les encanta, a mí me encanta. La otra cosa que realmente me gusta mucho hacer es navegar y, ya sabes, en el noroeste del Pacífico hay una cantidad de agua sencillamente impresionante y puedes hacerlo casi cualquier día del año porque en realidad tampoco se congela nunca. Así que sí, ya sabes, mi objetivo siempre fue pasar mucho más tiempo navegando cuando me apartara, no la palabra con R. Y lo estoy haciendo y me estoy involucrando un poco más profundamente en, ya sabes, un par de aventuras náuticas diferentes. Una de ellas será traer una embarcación grande alrededor de una parte del globo para entregarla desde la costa este hasta la costa oeste. Y la otra es simplemente conseguir una embarcación más pequeña que podamos usar. Tenemos la suerte de vivir bastante cerca de un lago y podemos usarla todo el año en ese lago y salir incluso al mar abierto porque está conectada a través de nuestras esclusas. Pero sí, es una vida que tiene mucha navegación, tiene mucha interacción con mi familia y mis hijos. Eso me va a mantener bastante feliz. Definitivamente es una buena manera de pasar algo de tiempo libre. Y yo mismo amo el agua. No navego, nunca lo he hecho. He estado en botes, claro, en botes pequeños, en botes medianos y en barcos muy grandes también. Pero no los considero una pasión de la manera en que tú lo haces, aunque ciertamente sí los disfruto. Antes de que pases a tu siguiente idea, si puedo interrumpir, perdón, sé que es tu podcast. Hay una enorme cantidad de estudios científicos que destacan que incluso la sola vista de un cuerpo de agua durante el día reduce la presión arterial y otros marcadores vitales o mejora marcadores vitales en todos nosotros. Respondemos al agua. Si lo piensas, venimos del agua, pero respondemos al agua de una manera muy positiva. Estar en ella, verla, ya sabes, lo que sea, tiene un efecto positivo en nuestra fisiología. Yo también estoy de acuerdo con eso. Nací y crecí en una ciudad pequeña frente al mar. No podía ver el océano desde la casa de mis padres, pero estaba a solo unas pocas cuadras. Así que en minutos podía estar en el agua. Y cuando me mudé a otra ciudad sin playa, eso se me hizo muy difícil. Y no podía esperar a volver a estar junto al mar. Y sí, disfruto verlo. Rara vez nado en el mar, pero simplemente tengo que verlo. Y a veces, aunque no lo creas, en mi oficina en casa tengo un televisor en la pared. ¿Y qué pongo en esa televisión cuando estoy en alguna reunión? Pongo océanos, pongo imágenes de playas, pongo vistas del océano en esa televisión porque esas imágenes son relajantes. Tienes toda la razón. Ahora, cambiando de tema, no lo he comprobado contigo aún, pero estoy seguro de que vamos a coincidir en esto. Cuando tienes una buena comida y la comida pide una copa de vino, ¿te vas por el tinto o te vas por el blanco? Voy por el tinto siempre que sea posible. Incluso con pescado, voy por un tinto ligero. Pero sí, tiendo a inclinarme más por los vinos tintos. Mi esposa no. Y por eso estoy tomando más vinos blancos en estos días, simplemente porque, ya sabes, uno no debería acabarse una botella solo. Y si ella va a tomar vino blanco, bueno, honestamente voy encontrando cada vez más blancos en el camino que también disfruto mucho. Pero sí, ya sabes, tiendo a irme por el tinto.
Nice. Bien, entonces ya estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy. Mike, gracias de nuevo por aceptar mi invitación para pasar tiempo con nuestros oyentes. Una última pregunta para ti. ¿Qué crees que la mayoría de los líderes sabe sobre liderazgo o ventas, pero no logra practicar de manera consistente? Pienso que todos realmente saben lo importante que es el liderazgo, y como es algo un poco amorfo, es fácil ignorarlo en los momentos en que es más difícil, y por el contrario, en los momentos en que creo que puede ayudar más. Ya sabes qué, no, tenemos que alcanzar ese número, vamos a hacer esto, vamos a alcanzar ese número, y luego volveremos a hacer las cosas de la manera correcta, y creo que simplemente es fácil bajarse de la banqueta, y a veces es difícil volver a subirse. Y de nuevo, como dije antes, entender el posible impacto duradero de, está bien, ya sabes qué, para alcanzar este número, está bien bajarse de esa banqueta y no hacer las cosas exactamente de la manera correcta, de la manera sostenible. Pero estamos llegando y no lo volveríamos a hacer. Simplemente nos volveremos a subir de un salto a la banqueta. Ese no es necesariamente el mensaje que quieres enviar. Así que sí, yo sospecharía que todos entienden porque se lo han inculcado que el liderazgo es importante, pero no entienden cuán endémico es y cómo literalmente se filtra por todo lo que haces, cada interacción que tienes, cada proceso que has establecido. Y así que sí, creo que probablemente esa sea la cosa más grande. Quiero pedirte que dejes un mensaje para nuestros seguidores. Tuviste la disciplina a lo largo de tu carrera de prepararte para el día en que estuvieras listo para apartarte del trabajo corporativo, como dijiste, sin usar la palabra con R. Pero lo hiciste un poco antes de lo que dicta la ley. No esperaste a la edad correcta. No tienes 65 años, eso es lo que estoy tratando de decir. Así que fuiste disciplinado y al mismo tiempo tuviste el valor de tomar esa decisión antes, porque no conozco la razón, pero quiero que compartas con la audiencia, si puedes, qué razones te llevaron a decidir apartarte de la vida corporativa y entrar en otros aspectos de la vida. Pero obviamente necesitabas cierta comodidad antes de poder hacerlo. Y por eso digo que fuiste disciplinado y luego tuviste el valor de hacerlo. ¿Puedes dejarnos ese mensaje? Can you leave us with that message, please? Sí, la disciplina es importante. He estado planeando mi retiro desde muy temprano, aunque no tan temprano como mi papá decía que debía hacerlo cuando tenía 23 años. Pero para cuando tenía 30, ya estaba planeando qué voy a necesitar y cómo voy a llegar allí. Ya sabes, y a medida que cambia tu nivel de vida, esas proyecciones también cambian. Pero sí, yo siempre estaba, ya sabes, persiguiendo un futuro en el que pudiera realmente tomar las decisiones que quería tomar por mí mismo en lugar de estar en una situación donde alguien más fuera a tomar esas decisiones por mí. Así que sí, y he tenido suerte, ¿verdad? He tenido una carrera afortunada. He logrado, ya sabes, recibir una buena compensación. Y eso ha ayudado en todo lo que estoy haciendo, pero también he tenido un objetivo bastante claro sobre cómo podría verse mi retiro. Y aprendí, ya sabes, yo estaba persiguiendo ese número de retiro, ese número mágico, por así decirlo. Si tengo esta cantidad, podría quedarme hasta esta edad, podría apartarme. Pero fue interesante que a medida que me acercaba, te dabas cuenta cada vez más de que no hay un número mágico. Es una combinación de muchas cosas diferentes y no es una pregunta de cuándo. Quiero retirarme para cuando tenga 60 o 64, o en mi caso, apartarme cuando tenga 62. La cuestión es un cómo quiero que vayan las cosas después de que me retire y cómo se va a ver eso y estarán ahí los fondos para mí. Y una de las cosas que me impulsó a querer hacerlo un poco antes fue, una, que los fondos iban a estar ahí. Pero dos, más importante aún, era que, ya sabes, navegar es una actividad bastante activa. Si quiero hacerlo, tienes que ser más joven en lugar de mayor. Y llega un punto en el que ya no vas a poder hacerlo. Y necesitas pensar en eso. Y luego también, y como sabes, un buen amigo nuestro terminó retirándose un poco más tarde de lo que inicialmente había pensado. Pero 11 meses después, sano como un roble, cuando se retiró, 11 meses después, falleció.
Y te das cuenta de eso, y eso probablemente aceleró mi decisión un poco. A ninguno de nosotros se nos promete el mañana. Y si es algo que realmente quieres hacer y estás en una posición en la que puedes permitírtelo, puede tener sentido hacerlo ahora en lugar de esperar artificialmente hasta, bueno, ya tienes 65, déjame esperar hasta que tengas 65. Puede que esos 3 años que regalaste, por así decirlo, simplemente nunca los recuperes. Tienes mucha razón, y la vida es frágil y no podemos garantizar que habrá un mañana. Tú conoces mi lado de la historia y como sabes, puedo hablar de eso por mis propias experiencias, así es que estoy totalmente de acuerdo contigo en eso y gracias por ese mensaje para nuestra audiencia. Para ustedes que están escuchando, mantengan esto en perspectiva, planifiquen con anticipación, diseñen cómo puede verse su retiro y empiecen a planificarlo cuanto antes. Lo que Mike está describiendo básicamente no es un retiro, es un apartarse de la vida corporativa, pero una transición bastante activa. Sigues activo, sigues haciendo otras actividades. Algunas pueden implicar algún ingreso, otras quizás no, y por eso has sido lo suficientemente disciplinado como para ahorrar en tu vida. En fin, Michael, esto ha sido realmente enriquecedor y todo un placer tenerte. Muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación, por pasar este tiempo con nuestra audiencia. ¿Alguna última palabra antes de irnos? Any last words before we go? Gracias. Fue estupendo que me invitaras. Siempre me ha encantado conversar contigo, George. Esto ha sido tan divertido como las demás veces. Si alguien saca algo de esto, maravilloso. Pero sí, me lo he pasado en grande teniendo esta conversación. Es agradable revisitar tus viejas amistades. Esta es la parte de apartarse de la que hablé que era difícil. No llegas a tener este tipo de conversaciones muy a menudo, pero muchas gracias. Aprecio la oportunidad de estar en tu podcast. Feliz de tenerte en el programa. Adiós, Mike. Gracias, nos vemos, George. Y así llegamos al final. Esperamos que hayas disfrutado el episodio de hoy de Leading Cells. Asegúrate de suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma favorita y no olvides visitar nuestra página leadingcells-podcast.com para más recursos sobre el arte, la ciencia y la dinámica entre el liderazgo y las ventas. Hasta nuestro próximo episodio.